Les aseguro por lo más sagrado que jamás volverán a ver la luz del día. Estas fueron las contundentes palabras de uno de los líderes de la Secretaría de la Defensa Nacional tras lograr la captura de más de 20 integrantes de la agrupación conocida como La Chapiza. Ni siquiera el destino podría salvarlos ahora. ¿Cómo se llevó a cabo esta operación? El grupo delictivo conocido como La Chapiza había mantenido un férreo control sobre diversas regiones, extendiendo sus operaciones de comercio ilícito, extorsión y violencia. Habían logrado corromper a funcionarios locales, acumulado recursos económicos significativos y sembrado el miedo en la población. El plan era claro, aunque no por eso menos arriesgado. Las unidades especiales, respaldadas por equipos de inteligencia y logística de la Policía Federal, habían logrado infiltrarse cuidadosamente en las filas de la organización. A través de meses de vigilancia, intercepciones de comunicaciones y operaciones encubiertas, identificaron a los principales líderes. Un grupo reducido de cabecillas y miembros conocidos por su crueldad y habilidad para operar en las sombras. La operación comenzó en el núcleo de las actividades de La Chapiza, una red de viviendas rurales, almacenes disfrazados y bodegas que albergaban armas y sustancias ilícitas. La misión era simultánea y sin margen para errores, un asalto estratégico en puntos clave. El objetivo era claro: capturar a los líderes, desarticular las rutas de distribución y neutralizar cualquier resistencia. No se trataba únicamente de detener a los implicados, sino también de enviar un mensaje contundente: el dominio del crimen estaba al borde del colapso. Desde un helicóptero, el líder del operativo supervisaba cada movimiento de las unidades en el terreno. Divididos en equipos especializados, avanzaban hacia sus objetivos. En una de las viviendas más protegidas, el comandante observó una figura moverse detrás de las cortinas. No había tiempo que perder. La incursión inicial fue rápida y devastadora. Los miembros de La Chapiza, acostumbrados a responder con violencia y rapidez, intentaron defenderse, pero fueron tomados por sorpresa debido a la precisión de las fuerzas federales. Con equipos de tecnología avanzada, los operativos se movían como un grupo cohesionado e impenetrable. En los sectores donde la resistencia era más intensa, las fuerzas especiales emplearon tácticas sofisticadas para neutralizar las amenazas. Equipos de inteligencia desactivaron las comunicaciones del grupo mientras que los expertos en explosivos aseguraban las áreas para prevenir trampas mortales. En uno de los refugios clave, las autoridades descubrieron una operación clandestina dedicada al tráfico de armas. Ante esto, algunos miembros del grupo se rindieron, mientras que otros intentaron escapar. Un pequeño grupo buscó huir a través de un túnel que conectaba con una zona cercana, pero fue interceptado. Las fuerzas federales, gracias a la información recopilada previamente, ya sabían cuáles serían las rutas de escape. Con la detención de los líderes, la estructura de La Chapiza comenzó a desmoronarse. Sin embargo, el trabajo no terminaba ahí. Durante una operación de limpieza, se inspeccionaron escondites, se incautaron más de 200 kilogramos de sustancias ilegales, más de 50 armas de alto calibre y documentación detallada que revelaba una red de actividades ilícitas que se extendía a nivel internacional. Para evitar que la organización resurgiera, las autoridades implementaron medidas drásticas. Se estableció un cerco en las principales ciudades donde operaban, impidiendo que los integrantes restantes escaparan o se reorganizaran. El impacto de la operación fue significativo, pero las autoridades sabían que la paz sería temporal si no mantenían la presión. En las semanas posteriores, se llevaron a cabo interrogatorios a los detenidos y campañas estratégicas para desinformar a los sobrevivientes, complicando cualquier intento de reagrupación. A pesar de los esfuerzos por reorganizarse, el golpe había sido devastador. La captura de los 20 miembros clave marcó el principio del fin para esta red delictiva, aunque las fuerzas federales entendían que la lucha debía continuar para garantizar una paz duradera. La capacidad operativa de la organización quedó severamente limitada. Su red de distribución se desplomó y los últimos vestigios de su influencia se desvanecieron. En las semanas siguientes, las fuerzas federales continuaron rastreando a los exintegrantes, logrando frustrar intentos de reagrupación. Las personas vinculadas al grupo comenzaron a proporcionar información clave, lo que facilitó el desmantelamiento de las células restantes.
La captura de varios miembros de una estructura militarizada marcó un punto crucial, pero el trabajo de las autoridades no terminó con su aprehensión, en realidad, apenas comenzaba. Los detenidos fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad, donde, en teoría, enfrentarían un juicio conforme al sistema de justicia. Sin embargo, en lugar de recibir un trato adecuado, los reclusos fueron sometidos a un régimen sumamente estricto que rozaba el límite de lo humanamente tolerable, buscando quebrantar su voluntad. Desde el momento de su llegada, los prisioneros fueron despojados de toda dignidad. El sistema penitenciario, conocido por su dureza, impuso un ciclo constante de castigos. La alimentación era escasa y de baja calidad, dejando a los internos en un estado constante de hambre. Aquellos que intentaban resistirse o mostrar desobediencia eran aislados de inmediato, enfrentando periodos de incomunicación en los que cualquier contacto humano era prácticamente inexistente. Los castigos físicos eran una práctica recurrente. Los custodios, que parecían encontrar satisfacción en el abuso de su autoridad, recurrían a golpes con objetos contundentes y agresiones físicas para mantener el control. Ante cualquier indicio de desafío, los prisioneros eran sometidos a golpizas tan severas que quedaban aturdidos, con sus cuerpos cubiertos de hematomas y heridas abiertas. Las condiciones eran brutales. Muchos detenidos colapsaban debido al agotamiento y las altas temperaturas, pero el castigo no terminaba ahí. Los encargados de la prisión no mostraban compasión y continuaban humillándolos, obligándolos a realizar trabajos físicamente agotadores bajo el sol abrasador, sin acceso a agua ni descanso. El ambiente de la prisión estaba impregnado de miedo y desesperación. Los internos no sabían si este ciclo de torturas tendría fin o si alguna vez tendrían la oportunidad de enfrentar un juicio justo. Algunos de los más vulnerables sucumbieron ante la presión, mostrando signos de agotamiento extremo e incluso suplicando que su sufrimiento terminara de cualquier manera. El tormento no se limitaba al plano físico. Los oficiales empleaban métodos psicológicos para quebrar la moral de los prisioneros. Les hacían creer que jamás saldrían de la prisión, que morirían olvidados entre esas paredes frías. Este tipo de manipulación, combinada con la privación de alimentos y el sueño, se convirtió en una herramienta poderosa para erosionar la resistencia emocional de los internos. En casos extremos, los oficiales sometían a los prisioneros a humillaciones públicas, obligándolos a arrodillarse frente a otros detenidos como una forma de mostrar que su poder había sido completamente aniquilado. Estas acciones no solo buscaban controlar a los individuos, sino también destruir cualquier resquicio de dignidad que les quedara. Aunque algunos lograron mantener la esperanza de que su sufrimiento tendría un propósito mayor, otros se resignaron a la cruel realidad de que su vida había cambiado para siempre. La prisión no solo era un espacio de castigo físico, sino también un lugar donde las emociones más oscuras y la desesperanza se manifestaban con fuerza. En momentos de silencio absoluto, los reclusos permanecían inmóviles, desgastados por el estrés constante, el hambre y el dolor. La prisión, en su severidad, parecía haber borrado cualquier rastro de vida más allá de sus muros grises y sombríos. El origen de la chapiza, uno de los grupos delictivos más notorios y temidos de México, se remonta a principios de los años 2000. Surgió en el contexto del crecimiento del crimen organizado, impulsado por el vacío de poder que dejaron otros cárteles como el del Golfo y el de Sinaloa, cuyos líderes habían sido capturados o eliminados en medio de luchas territoriales. En ese entorno, la chapiza emergió como una facción que, con el tiempo, consolidó su lugar como una de las organizaciones más poderosas y temidas del país. Su historia está marcada por un ascenso implacable, estrategias despiadadas y, finalmente, un enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad que selló su caída. La chapiza, como es conocida popularmente, tiene sus raíces en el cártel de Sinaloa, surgiendo tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante años, Guzmán fue el líder indiscutido de esta organización, una de las más poderosas a nivel mundial. Sin embargo, con su arresto y posterior extradición a los Estados Unidos, el liderazgo del cártel quedó en disputa. Esto generó fragmentaciones internas y una intensa lucha por el control de rutas de tráfico de drogas y operaciones de lavado de dinero. En este contexto de inestabilidad surgió la chapiza.
En sus primeros años, el grupo estaba conformado principalmente por antiguos colaboradores de Guzmán que vieron una oportunidad de ganar poder y riqueza en medio del caos. A esto se sumaron nuevas figuras que ascendieron mediante la violencia y la extorsión. Inicialmente, la chapiza operaba en estados del norte de México, clave para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Desde el principio, el grupo mostró un carácter especialmente violento, decidido a conquistar territorios. A medida que su influencia crecía, expandieron sus operaciones a otras regiones del país, enfrentándose a una feroz competencia con cárteles como los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG y lo que quedaba del Cártel del Golfo. A diferencia de otros grupos criminales, la chapiza adoptó una estructura descentralizada que les permitió operar con mayor agilidad y reducir su vulnerabilidad ante las autoridades. Cada célula tenía un alto grado de autonomía, facilitando la infiltración en territorios controlados por otras organizaciones. Esta estrategia les permitió establecerse en regiones clave como Baja California, Sonora y Sinaloa sin levantar sospechas inmediatas. Otro factor clave en su consolidación fue su habilidad para formar alianzas estratégicas con organizaciones criminales más pequeñas. Estas alianzas, basadas en intereses mutuos o mediante presión, les permitieron consolidar el control en diversas regiones del país. Con el tiempo, la chapiza construyó una red de contactos internacionales, incluyendo traficantes en Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. Esto les garantizó acceso a importantes rutas de distribución de drogas como cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Además del tráfico de drogas, la chapiza diversificó sus actividades delictivas. Incursionaron en el secuestro, la extorsión y el cobro de cuotas a empresarios y pequeños comerciantes. Ciudades como Culiacán, Mazatlán y Tijuana se convirtieron en centros clave de estas operaciones, donde utilizaban métodos brutales para hacer cumplir sus demandas, incluyendo secuestros, torturas y asesinatos. La consolidación de su poder fue un proceso largo y sangriento. Las rivalidades con otros grupos, especialmente el CJNG, fueron intensas, ya que ambos luchaban por las mismas rutas de tráfico. En este contexto de guerra abierta, la chapiza desplegó tácticas militares para atacar a sus rivales y utilizó el terror psicológico para controlar a la población. Amenazas, asesinatos selectivos y el uso del narcoterror fueron estrategias comunes. A pesar de su brutalidad, la chapiza logró construir una imagen de poder en los territorios que controlaba. En lugares como Sinaloa, algunos sectores de la población los percibían como protectores frente a la corrupción y violencia de las fuerzas de seguridad. La organización aprovechó su poder económico para financiar causas locales, incluyendo la construcción de infraestructura y el apoyo a familias necesitadas. Estas acciones ayudaron a consolidar su control en ciertas áreas, ganándose un nivel de aceptación entre los habitantes. La chapiza no solo consolidó su poder en el ámbito del crimen organizado, sino que también logró una considerable influencia dentro de las instituciones gubernamentales a nivel local y federal. A través de sobornos, amenazas y la infiltración en las fuerzas de seguridad, la organización operó con relativa impunidad durante largos periodos. Las autoridades, enfrentadas a la violencia y la corrupción que acompañaban al grupo, se vieron muchas veces incapaces de actuar eficazmente. A pesar de los intentos del gobierno mexicano por frenar el avance de la chapiza, estos esfuerzos fueron en gran medida ineficaces debido al respaldo que los integrantes del cártel recibían de diversas esferas gubernamentales. Sin embargo, el aumento de la violencia desmedida y el crecimiento de la organización finalmente obligaron a la intervención de fuerzas federales y militares en múltiples regiones del país. Los operativos en contra de la chapiza se intensificaron, pero las consecuencias fueron devastadoras, con altos niveles de violencia y numerosas bajas en las zonas afectadas. Desde sus inicios, el cártel se caracterizó por su brutalidad, ganándose la reputación de ser una de las organizaciones más sanguinarias y difíciles de controlar en México. La violencia de la chapiza no solo se dirigió contra cárteles rivales, sino también contra las fuerzas de seguridad, incluyendo a la Policía Federal y los militares. Uno de los primeros enfrentamientos significativos ocurrió en Sinaloa, el bastión principal del grupo. En este estado, la influencia de la organización era tan fuerte que las autoridades locales se veían incapaces de hacerle frente.
El gobierno federal desplegó unidades del ejército mexicano con el objetivo de restaurar el orden. Sin embargo, la chapiza, aprovechando su conocimiento del terreno y su red de colaboradores dentro de las fuerzas de seguridad, pudo anticiparse a muchos de los movimientos militares. El ejército, inicialmente, intentó desmantelar al cártel con operativos contundentes, pero la respuesta de la chapiza fue rápida y feroz. Bien armados y entrenados en tácticas de combate, los sicarios organizaron emboscadas contra los convoys militares, atacando carreteras y puntos estratégicos. Incluso utilizaron francotiradores desde posiciones elevadas para dificultar las operaciones militares. La chapiza no solo enfrentaba al ejército directamente, sino que también empleaba tácticas de terror para desmoralizar a las fuerzas armadas. Ataques sorpresa en ciudades y pueblos, el asesinato de civiles inocentes y la siembra de pánico eran estrategias diseñadas para paralizar las respuestas militares. Un evento particularmente humillante para las Fuerzas Armadas ocurrió en 2015, durante un operativo militar en Sinaloa. Las tropas, informadas de una reunión de líderes del cártel en un rancho aislado, fueron emboscadas por un gran número de sicarios. Tras un enfrentamiento de horas, el ejército sufrió numerosas bajas y se vio obligado a retirarse, consolidando la reputación de la chapiza como un grupo capaz de enfrentarse al gobierno con éxito. En los años siguientes, los enfrentamientos escalaron. Para 2017, el ejército implementó estrategias más agresivas en estados como Durango y Chihuahua, donde el cártel había ampliado su influencia. Estas estrategias incluían el uso de vehículos blindados, helicópteros y unidades de élite. No obstante, la chapiza adaptó sus tácticas, recurriendo a métodos más sofisticados. Usaron explosivos para sabotear rutas militares y emboscaron a las tropas en momentos inesperados. Además, comenzaron a emplear drones equipados con cámaras y explosivos para vigilar los movimientos del ejército y coordinar ataques en tiempo real. Este uso de tecnología avanzada permitió a la chapiza mantener la ventaja en muchos enfrentamientos, desafiando constantemente los esfuerzos del gobierno por contener su expansión. A lo largo de los años, el conflicto entre las Fuerzas Armadas y la chapiza evolucionó hacia una guerra más sofisticada. Ambos bandos incorporaron tecnología avanzada y reclutaron expertos en tácticas militares y de guerrilla. A pesar de los esfuerzos del gobierno por desarticular al cártel, este logró mantenerse a la vanguardia, utilizando su conocimiento del terreno y estrategias innovadoras para resistir los operativos militares.